Cuando piensas en las películas que definen a Pixar, ¿qué te viene a la mente? Toy Story haciéndote llorar por un vaquero de plástico. Wall-E, convirtiendo un silencioso compactador de basura en uno de los personajes animados más románticos de la historia. Up, provocándote un infarto de 4 minutos antes, incluso de que terminen los títulos iniciales. Esas son las películas que la gente incluye en listas. Esas son las películas que la gente cita en recopilaciones de películas que me hicieron llorar. Brav casi nunca se menciona. Y creo que es un error, porque cuando realmente te detienes a ver esta película, no como la de la arquera y el oso, sino como una obra narrativa, empiezas a notar que hacía algo genuinamente raro para su época. No trataba sobre una chica que se enamora. No trataba sobre una chica que es salvada. Trataba sobre una chica y su madre, y el lento, caótico y muy humano proceso de dos personas que se aman y que, sin embargo, no logran comprenderse. Y eso no es poca cosa. Esa es, de hecho, una de las historias más difíciles de contar en animación, porque no hay un villano al que golpear. La tensión es simplemente familiar. Así que hoy haremos un análisis completo de Brave. La historia, los temas, el logro técnico oculto en el cabello de Mérida, de verdad llegaremos a eso. La turbulenta historia de producción que la mayoría de los espectadores ocasionales desconocen y una mirada honesta a los puntos débiles de la película. Obviamente, a partir de aquí hay spoilers, así que si aún no has visto ninguna película de 2012, te lo advertimos. Brave se desarrolla en una versión ficticia de las tierras altas de Escocia, en algún momento de un pasado medieval vago y lleno de folclore. Sigue a Mérida, princesa del clan Doombroch, una chica que preferiría 1000 veces estar galopando por el bosque en su caballo Angus, disparando flechas a dianas, que asistir a clases de etiqueta. Su madre, la reina Elinor, es quien mantiene unido el reino con aplomo y diplomacia, mientras que su padre, el rey Fergus, es un guerrero bullicioso y cojo, cazador de osos, que perdió su pierna a manos del monstruo central de la película, un oso demoníaco llamado Mordu. El detonante de la historia resulta casi dolorosamente familiar si dejamos de lado las coronas y los castillos. Elinor quiere que Mérida acepte un matrimonio concertado entre Doombroch y los hijos de 3 clanes aliados, presentándolo como una cuestión de deber y paz. Mérida se niega rotundamente. Quiere elegir su propio camino. Es una lucha que se repite en casi todos los hogares, aunque generalmente sin espadas ni gaitas. Tras una fuerte discusión, Mérida se adentra furiosa en el bosque y sigue un rastro de fuegos fatuos. Un bonito detalle del folclore celta integrado directamente en la trama, en lugar de ser solo un elemento decorativo, que la lleva a la cabaña de una bruja. Ella pide un hechizo para cambiar a su madre, con la esperanza de que Elinor sea menos controladora. La bruja, al más puro estilo de los cuentos de hadas, le concede exactamente lo que pidió, y nada parecido a lo que pretendía. Elinor se transforma en un oso. Es aquí donde la película da un giro, pasando de las intrigas palaciegas a algo más parecido a una comedia de supervivencia con toques de misión de rescate. Solo que la persona rescatada es también el monstruo que ahora persigue todo el reino. Mérida debe ocultar a su madre transformada de su propio padre, mantener la paz entre los clanes visitantes y encontrar la manera de revertir el hechizo antes de que sea permanente. Un detalle que, en mi opinión, no recibe suficiente atención, está ligado a un plazo emocional real. El hechizo se sella al segundo amanecer a menos que Mérida pueda reparar el vínculo que rompió, simbolizado por la reparación de un tapiz rasgado que representa a la familia. Es un ejemplo de guión realmente elegante. Lo mágico y lo emocional están en juego. No se trata solo de una carrera contrarreloj. Ella se esfuerza por arreglar la relación real, y la película te proporciona un objeto físico para representarlo, de modo que un niño de 7 años que la vea pueda entender la metáfora sin que nadie tenga que explicársela. La segunda mitad de la película muestra a Mérida y a Elinor, convertida en osa, huyendo por el bosque.
reaprendiendo poco a poco a comunicarse sin palabras, ya que Elinor ya no puede hablar, y esa es una ingeniosa trampa narrativa. ¿Cómo se puede contar una historia de reconciliación cuando una de las partes no puede hablar? La respuesta que ofrece la película reside en el lenguaje corporal, la paciencia y el redescubrimiento gradual de los instintos de Elinor como animal, lo que la despoja de su rol de reina y deja solo a la madre. Es una inversión interesante, la verdad. La persona que se ve limitada por la ceremonia y el deber durante todo el primer acto es la que logra liberarse de todo eso, literalmente, y convertirse en algo más primitivo y auténtico. Creo que esta es la decisión más interesante de toda la película. Bravi se estrenó en 2012 y hasta ese momento prácticamente todas las grandes historias animadas de princesas giraban en torno al amor romántico como motor central de la trama. Alguien se enamora, surge un obstáculo, el amor triunfa. Brave no sigue ese patrón. No hay ninguna subtrama romántica para Mérida. Ninguna. Los tres pretendientes que se le presentan son tratados casi como alivio cómico y, lo que es crucial, la película nunca resuelve su historia emparejándola con ninguno de ellos, ni con nadie. Su final no es una boda. Es su madre volviendo a ser humana y ambas cabalgando juntas, después de haberse escuchado mutuamente por primera vez en la película. Es una decisión estructural sutilmente radical. El clímax emocional de una película animada de un gran estudio es un abrazo entre madre e hija, no un beso. Y funciona porque la película se esfuerza por mostrar que ambas mujeres se equivocan de forma creíble. Elinor no es una tirana de dibujos animados. Cree sinceramente que la tradición y el deber son la forma de proteger a las personas que amas, porque es la única herramienta que ha tenido. Mérida tampoco es una rebelde de dibujos animados. No lucha por nada externo como un chico o una aventura. Lucha por el derecho básico a ser escuchada como persona. Ninguno de los dos es presentado como el villano por eso. La película te pide que aceptes ambas verdades a la vez, y sinceramente eso es más difícil de lograr que el típico "el bueno vence al malo". Mérida merece un análisis más profundo, porque a menudo se la reduce en la memoria colectiva a la princesa arquera marimacho, y eso la infravalora. Con la voz de Kelly MacDonald, es terca hasta la médula, de carácter fuerte, profundamente leal a su familia incluso cuando está furiosa con ellos. Y aquí es donde creo que se pasa por alto, se le permite equivocarse. Ella provoca toda la crisis de la película con una decisión impulsiva y mal meditada. La historia no la exime de responsabilidad por ello. Su arco argumental no es demostrar que todos los demás están equivocados, sino arreglar el desastre que creó su propia imprudencia, lo cual representa una evolución de personaje mucho más madura que la de la mayoría de los protagonistas animados de esa época. Elinor, interpretada por Emma Thompson, realiza un trabajo físico y silencioso en la segunda mitad de la película, dado que pierde la voz durante la mayor parte de ella. Según se informa, los animadores estudiaron a fondo el comportamiento de los osos reales para que la forma de oso de Elinor pudiera conservar rasgos reconocibles de su personalidad humana: la ceja levantada, el suspiro de exasperación, los momentos de genuina ternura, sin caer nunca en lo ridículo. Es un reto difícil lograr que un depredador alfa parezca una madre sin restarle importancia al peligro que representa para el resto del reino, y el equipo de animación lo consigue en gran medida. Brav fue una auténtica joya para Pixar, y vale la pena hablar de por qué. Las tierras altas están representadas con una belleza melancólica, de niebla y musgo, que se inclina más hacia una iluminación pictórica, casi de cuento de hadas, que las películas anteriores de Pixar, más centradas en los colores primarios. Los bosques y los menhires dispersos por el paisaje transmiten una auténtica sensación de escala, evocando yacimientos megalíticos reales
como los círculos de piedra de Escocia, sin copiar directamente ningún lugar en particular. Pero la conversación técnica en torno a esta película siempre vuelve a un mismo punto: el cabello de Mérida. Los animadores de Pixar crearon un sistema de simulación completamente nuevo solo para recrear de forma realista su abundante melena rizada y pelirroja, ya que las herramientas existentes en el estudio no podían animar de forma convincente tantos mechones individuales, tan apretados, interactuando con el viento, el movimiento y el contacto físico sin que pareciera un casco sólido o un desastre encrespado. Se convirtió en una especie de caso de estudio interno en los círculos de animación sobre la enorme cantidad de potencia de procesamiento y herramientas personalizadas que la banda sonora de Patrick Doyle se apoya en gran medida en la instrumentación tradicional escocesa y celta: violines, gaitas, percusión que parece sacada de un sailid más que de una típica partitura orquestal, y contribuye enormemente a anclar la ambientación de la película. Las canciones que aparecen a lo largo de la película, interpretadas por artistas inmersos en esa tradición folclórica, refuerzan el tono mítico y de cuento junto a la chimenea que la película busca desde sus primeros fotogramas, donde la narración inicial de Mérida enmarca todo explícitamente como una leyenda que se vuelve a contar. Es un recurso narrativo inteligente, de hecho, porque le permite a la película recurrir a la lógica del folclore, maldiciones, espíritus, brujas, sin necesidad de sobreexplicar las reglas de su propio sistema mágico, como muchas películas de fantasía se ven obligadas a hacer. 10 años después, Mérida descubre que está prometida al hijo de uno de los aliados de su padre. Negarse al compromiso podría perjudicar a Dunbroch. Elinor le recuerda a Mérida la leyenda de un príncipe cuyo orgullo y negativa a obedecer a su padre destruyeron su reino. Los jefes de los clanes aliados y sus primogénitos llegan para competir en los Juegos de las Tierras Altas por la mano de Mérida. Interrumpiendo las reglas, Mérida anuncia que, como primogénita de su clan, competirá por su propia mano. Tras vencer fácilmente a sus pretendientes, Elinor la confronta en privado por su rebeldía y desobediencia. Cuando Mérida, furiosa, daña el tapiz familiar con una espada, separándose así de su familia, Elinor arroja su arco al fuego en un arrebato de ira. Mérida, entre lágrimas, huye al bosque en su caballo Angus, mientras Elinor recupera rápidamente el arco del fuego, arrepentida. Al encontrarse junto a un círculo de menhires, Mérida vuelve a toparse con las volutas, que la guían hasta la cabaña de una anciana bruja, que trabaja como talladora de madera. Allí, Mérida negocia un hechizo para transformar a Elinor. La bruja le da un pastel encantado antes de que Mérida regrese al castillo. Elinor come el pastel y se transforma en un oso, incapaz de hablar, pero conservando la mayor parte de su conciencia humana. Escapando de Fergus y los demás clanes con la ayuda de sus hermanos, trillizos Hamish, Hubert y Harris, Mérida regresa a la cabaña abandonada de la bruja con Elinor y descubre un mensaje. Debe reparar el vínculo roto por el orgullo antes del segundo amanecer, o el hechizo se volverá permanente. Presa del pánico, Mérida arroja las demás pociones del mensaje, sobrecargando el caldero. Elinor protege a su hija mientras la explosión destruye la cabaña. Cuando empieza a llover, Mérida y Elinor deciden pasar la noche en lo que queda de la cabaña, preguntándose cómo podrán romper la maldición. Al día siguiente, mientras fortalecen su vínculo, Elinor comienza a perder su humanidad intermitentemente, y pronto ambas siguen las volutas que las conducen a las ruinas de un antiguo reino. Allí se encuentran con Mor'du y descubren que él era el príncipe de la leyenda. Mérida es atacada por Mor'du, que vive en las ruinas, pero escapa con la ayuda de Elinor. Esta es la parte de la historia que la mayoría de los espectadores casuales desconocen y, sinceramente, explica mucho sobre el tono algo irregular de la película final.
Brave fue concebida y dirigida originalmente por Brenda Chapman, quien propuso la historia en parte a partir de su propia relación con su hija. A mitad de la producción, Chapman fue apartada de la dirección y reemplazada por Mark Andrews, alegando Pixar diferencias creativas sobre cómo debía desarrollarse la historia. Chapman conservó los créditos de codirectora y guionista, lo que técnicamente la convirtió en la primera mujer en dirigir una película de Pixar, aunque no llegó a completar el proyecto. Desde fuera es realmente difícil discernir con exactitud qué decisiones del montaje final se deben a la visión original de Chapman y cuáles a las revisiones de Andrews. Sin embargo, conocer esta historia influye en la sensación de cierta desconexión tonal en algunas partes de la película. El material íntimo y conmovedor sobre la relación madre-hija se mezcla con la comedia más burlesca protagonizada por los trillizos y los torpes lores, casi como si fueran dos películas distintas compartiendo pantalla ocasionalmente. Este defecto no se percibe necesariamente sin el contexto, pero una vez que se conoce, resulta difícil ignorar las fisuras. Para ser justos, Brave no es perfecta, y vale la pena reconocerlo con honestidad en lugar de simplemente elogiarla. El humor de los tres señores y sus clanes en constante disputa se extiende demasiado en algunos momentos, y recurre a gags bastante básicos y recurrentes. Exhibiciones obscenas, peleas con comida, riñas tontas, que se asemejan más a una comedia medieval genérica que al humor más ingenioso y específico que caracteriza a Pixar en otras producciones. Los tres hermanos trillizos menores de Mérida resultan encantadores en pequeñas dosis, pero se utilizan principalmente como un gag visual recurrente en lugar de personajes con entidad propia, lo cual supone un desperdicio de potencial, dada la gran personalidad que Pixar suele dotar a los personajes secundarios. Además, cabe mencionar que la segunda mitad de la película, una vez que Mérida y Elinor, la osa, corren por el bosque, decae ligeramente antes de que el enfrentamiento con Mor'du retome el ritmo. Y comparado con los golpes emocionales que Pixar ya había demostrado que podía dar, el abandono en Toy Story 2, el comienzo de Up, la resolución de Brave, aunque satisfactoria, va un poco más segura. Resuelve con calidez en lugar de devastadoramente, lo cual no es exactamente un defecto, pero es parte de la razón por la que la película no permanece en la conversación cultural como lo hacen sus hermanas más impactantes. Fergus va a la habitación de Elinor y encuentra su vestido que quedó después de su transformación, lo que le hace creer que fue asesinada por Mor'du. Después de perder temporalmente su humanidad de nuevo y atacar a Fergus, Elinor huye del castillo con culpa después de lastimar accidentalmente a Mérida durante la prueba. Confundiendo a la reina con Mor'du, Fergus persigue vengativamente al oso con los otros clanes, encerrando a Mérida en el castillo para su seguridad. Hamish, Hubert y Harris, que se han convertido en cachorros de oso después de comer el pastel encantado, ayudan a liberar a Mérida, recuperando la llave de la criada Maudie. Ella repara el tapiz mientras Fergus y los clanes persiguen y capturan a Elinor, llevándola de vuelta al círculo de menhires, frustrando sus planes justo antes de que el verdadero Mor'du llegue para atacar. Mor'du ataca a Mérida, pero Elinor interviene, lo que finalmente provoca que Mor'du sea aplastado por un menhir que se derrumba, muriendo en el acto. El espíritu del príncipe es liberado, quien agradece en silencio a Mérida y Elinor por liberarlo de la maldición del oso, antes de transformarse en una bruma y desaparecer. A pesar de la recepción mixta de la crítica en comparación con el nivel habitual de Pixar, Brave ganó el premio Oscar a la mejor película de animación y ocupa un lugar realmente importante en la historia del estudio como su primera película centrada en una protagonista femenina y su primer cuento de hadas, en el sentido tradicional.
en lugar de una premisa original de alto concepto. Mérida fue posteriormente incorporada a la franquicia de princesas de Disney, lo que generó una pequeña controversia cuando un rediseño promocional inicial adelgazó su figura y suavizó sus rasgos para fines comerciales, provocando suficiente rechazo público como para que Pixar y Disney dieran marcha atrás en el rediseño. Es una pequeña nota al pie extraña que dice mucho sobre cómo se trata de manera diferente a un personaje creado para subvertir los estereotipos de princesa en el momento en que se la vuelve a presentar como tal. Yo la llamaría una de las películas más discretamente ambiciosas de Pixar, precisamente porque no busca un momento de grandes emociones, como lo hacen muchas de las obras más queridas del estudio. Es una historia más pequeña y doméstica sobre dos personas tercas que se aman, pero no parecen poder decirlo, envuelta en un paquete genuinamente hermoso y empapado de folclore. Tiene fallas reales en el ritmo y en algunos de sus instintos cómicos más amplios, y su historia de producción probablemente explica por qué nunca se siente como una visión completamente fluida. Pero la esencia de la historia, esa relación madre-hija, está tratada con un nivel de matices y sobriedad que, en mi opinión, muchas películas de animación aún no han logrado igualar. Rastro de fuegos fatuos, un bonito detalle del folclore celta integrado directamente en la trama, en lugar de ser solo un elemento decorativo, que la lleva a la cabaña de una bruja. Ella pide un hechizo para cambiar a su madre, con la esperanza de que Elinor sea menos controladora. La bruja, al más puro estilo de los cuentos de hadas, le concede exactamente lo que pidió, y nada parecido a lo que pretendía. Elinor se transforma en un oso. Es aquí donde la película da un giro, pasando de las intrigas palaciegas a algo más parecido a una comedia de supervivencia con toques de misión de rescate. Solo que la persona rescatada es también el monstruo que ahora persigue todo el reino. Mérida debe ocultar a su madre transformada de su propio padre, mantener la paz entre los clanes visitantes y encontrar la manera de revertir el hechizo antes de que sea permanente. Un detalle que, en mi opinión, no recibe suficiente atención, está ligado a un plazo emocional real. El hechizo se sella al segundo amanecer a menos que Mérida pueda reparar el vínculo que rompió, simbolizado por la reparación de un tapiz rasgado que representa a la familia. Es un ejemplo de guión realmente elegante. Lo mágico y lo emocional están en juego. No se trata solo de una carrera contrarreloj, ella se esfuerza por arreglar la relación real, y la película te proporciona un objeto físico para representarlo, de modo que un niño de 7 años que la vea pueda entender la metáfora sin que nadie tenga que explicársela. La segunda mitad de la película muestra a Mérida y a Elinor, convertida en osa, huyendo por el bosque, reaprendiendo poco a poco a comunicarse sin palabras, ya que Elinor ya no puede hablar, y esa es una ingeniosa trampa narrativa. ¿Cómo se puede contar una historia de reconciliación cuando una de las partes no puede hablar? La respuesta que ofrece la película reside en el lenguaje corporal, la paciencia y el redescubrimiento gradual de los instintos de Elinor como animal, lo que la despoja de su rol de reina y deja solo a la madre. Es una inversión interesante, la verdad. La persona que se ve limitada por la ceremonia y el deber durante todo el primer acto es la que logra liberarse de todo eso, literalmente, y convertirse en algo más primitivo y auténtico. Creo que esta es la decisión más interesante de toda la película. Bravi se estrenó en 2012 y hasta ese momento prácticamente todas las grandes historias animadas de princesas giraban en torno al amor romántico como motor central de la trama. Alguien se enamora, surge un obstáculo, el amor triunfa. Brave no sigue ese patrón. No hay ninguna subtrama romántica para Mérida. Ninguna. Los 3 pretendientes que se le presentan son tratados casi como alivio cómico y, lo que es crucial,
La película nunca resuelve su historia emparejándola con ninguno de ellos, ni con nadie. Su final no es una boda. Es su madre volviendo a ser humana y ambas cabalgando juntas, después de haberse escuchado mutuamente por primera vez en la película. Es una decisión estructural sutilmente radical. El clímax emocional de una película animada de un gran estudio es un abrazo entre madre e hija, no un beso. Y funciona porque la película se esfuerza por mostrar que ambas mujeres se equivocan de forma creíble. Elinor no es una tirana de dibujos animados. Cree sinceramente que la tradición y el deber son la forma de proteger a las personas que amas, porque es la única herramienta que ha tenido. Mérida tampoco es una rebelde de dibujos animados. No lucha por nada externo como un chico o una aventura. Lucha por el derecho básico a ser escuchada como persona. Ninguno de los dos es presentado como el villano por eso. La película te pide que aceptes ambas verdades a la vez, y sinceramente eso es más difícil de lograr que el típico "el bueno vence al malo". Mérida merece un análisis más profundo, porque a menudo se la reduce en la memoria colectiva a la princesa arquera marimacho, y eso la infravalora. Con la voz de Kelly MacDonald, es terca hasta la médula, de carácter fuerte, profundamente leal a su familia incluso cuando está furiosa con ellos. Y aquí es donde creo que se pasa por alto, se le permite equivocarse. Ella provoca toda la crisis de la película con una decisión impulsiva y mal meditada. La historia no la exime de responsabilidad por ello. Su arco argumental no es demostrar que todos los demás están equivocados, sino arreglar el desastre que creó su propia imprudencia, lo cual representa una evolución de personaje mucho más madura que la de la mayoría de los protagonistas animados de esa época. Elinor, interpretada por Emma Thompson, realiza un trabajo físico y silencioso en la segunda mitad de la película, dado que pierde la voz durante la mayor parte de ella. Según se informa, los animadores estudiaron a fondo el comportamiento de los osos reales para que la forma de oso de Elinor pudiera conservar rasgos reconocibles de su personalidad humana: la ceja levantada, el suspiro de exasperación, los momentos de genuina ternura, sin caer nunca en lo ridículo. Es un reto difícil lograr que un depredador alfa parezca una madre sin restarle importancia al peligro que representa para el resto del reino, y el equipo de animación lo consigue en gran medida. Brave fue una auténtica joya para Pixar, y vale la pena hablar de por qué. Las tierras altas están representadas con una belleza melancólica, de niebla y musgo, que se inclina más hacia una iluminación pictórica, casi de cuento de hadas, que las películas anteriores de Pixar, más centradas en los colores primarios. Los bosques y los menhires dispersos por el paisaje transmiten una auténtica sensación de escala, evocando yacimientos megalíticos reales como los círculos de piedra de Escocia, sin copiar directamente ningún lugar en particular. Pero la conversación técnica en torno a esta película siempre vuelve a un mismo punto: el cabello de Mérida. Los animadores de Pixar crearon un sistema de simulación completamente nuevo solo para recrear de forma realista su abundante melena rizada y pelirroja, ya que las herramientas existentes en el estudio no podían animar de forma convincente tantos mechones individuales, tan apretados, interactuando con el viento, el movimiento y el contacto físico sin que pareciera un casco sólido o un desastre encrespado. Se convirtió en una especie de caso de estudio interno en los círculos de animación sobre la enorme cantidad de potencia de procesamiento y herramientas personalizadas que la banda sonora de Patrick Doyle se apoya en gran medida en la instrumentación tradicional escocesa y celta: violines, gaitas, percusión que parece sacada de un sailid más que de una típica partitura orquestal, y contribuye enormemente a anclar la ambientación de la película. Las canciones que aparecen a lo largo de la película
interpretadas por artistas inmersos en esa tradición folclórica, refuerzan el tono mítico y de cuento junto a la chimenea que la película busca desde sus primeros fotogramas, donde la narración inicial de Mérida enmarca todo explícitamente como una leyenda que se vuelve a contar. Es un recurso narrativo inteligente, de hecho, porque le permite a la película recurrir a la lógica del folclore, maldiciones, espíritus, brujas, sin necesidad de sobreexplicar las reglas de su propio sistema mágico, como muchas películas de fantasía se ven obligadas a hacer. 10 años después, Mérida descubre que está prometida al hijo de uno de los aliados de su padre. Negarse al compromiso podría perjudicar a Dunbroch. Elinor le recuerda a Mérida la leyenda de un príncipe cuyo orgullo y negativa a obedecer a su padre destruyeron su reino. Los jefes de los clanes aliados y sus primogénitos llegan para competir en los Juegos de las Tierras Altas por la mano de Mérida. Interrumpiendo las reglas, Mérida anuncia que, como primogénita de su clan, competirá por su propia mano. Tras vencer fácilmente a sus pretendientes, Elinor la confronta en privado por su rebeldía y desobediencia. Cuando Mérida, furiosa, daña el tapiz familiar con una espada, separándose así de su familia, Elinor arroja su arco al fuego en un arrebato de ira. Mérida, entre lágrimas, huye al bosque en su caballo Angus, mientras Elinor recupera rápidamente el arco del fuego, arrepentida. Al encontrarse junto a un círculo de menhires, Mérida vuelve a toparse con las volutas, que la guían hasta la cabaña de una anciana bruja, que trabaja como talladora de madera. Allí, Mérida negocia un hechizo para transformar a Elinor. La bruja le da un pastel encantado antes de que Mérida regrese al castillo. Elinor come el pastel y se transforma en un oso, incapaz de hablar, pero conservando la mayor parte de su conciencia humana. Escapando de Fergus y los demás clanes con la ayuda de sus hermanos, trillizos Hamish, Hubert y Harris, Mérida regresa a la cabaña abandonada de la bruja con Elinor y descubre un mensaje. Debe reparar el vínculo roto por el orgullo antes del segundo amanecer o el hechizo se volverá permanente. Presa del pánico, Mérida arroja las demás pociones del mensaje sobrecargando el caldero. Elinor protege a su hija mientras la explosión destruye la cabaña. Cuando empieza a llover, Mérida y Elinor deciden pasar la noche en lo que queda de la cabaña, preguntándose cómo podrán romper la maldición. Al día siguiente, mientras fortalecen su vínculo, Elinor comienza a perder su humanidad intermitentemente, y pronto ambas siguen las volutas que las conducen a las ruinas de un antiguo reino. Allí se encuentran con Mor'du y descubren que él era el príncipe de la leyenda. Mérida es atacada por Mor'du, que vive en las ruinas, pero escapa con la ayuda de Elinor. Esta es la parte de la historia que la mayoría de los espectadores casuales desconocen y, sinceramente, explica mucho sobre el tono algo irregular de la película final. Brave fue concebida y dirigida originalmente por Brenda Chapman, quien propuso la historia en parte a partir de su propia relación con su hija. A mitad de la producción, Chapman fue apartada de la dirección y reemplazada por Mark Andrews, alegando Pixar diferencias creativas sobre cómo debía desarrollarse la historia. Chapman conservó los créditos de codirectora y guionista, lo que técnicamente la convirtió en la primera mujer en dirigir una película de Pixar, aunque no llegó a completar el proyecto. Desde fuera es realmente difícil discernir con exactitud qué decisiones del montaje final se deben a la visión original de Chapman y cuáles a las revisiones de Andrews. Sin embargo, conocer esta historia influye en la sensación de cierta desconexión tonal en algunas partes de la película. El material íntimo y conmovedor sobre la relación madre-hija se mezcla con la comedia más burlesca protagonizada por los trillizos y los torpes lores, casi como si fueran dos películas distintas compartiendo pantalla ocasionalmente. Este defecto no se percibe necesariamente sin el contexto, pero una vez que se conoce, resulta difícil ignorar las fisuras.
Para ser justos, Brave no es perfecta, y vale la pena reconocerlo con honestidad en lugar de simplemente elogiarla. El humor de los tres señores y sus clanes en constante disputa se extiende demasiado en algunos momentos y recurre a gags bastante básicos y recurrentes. Exhibiciones obscenas, peleas con comida, riñas tontas, que se asemejan más a una comedia medieval genérica que al humor más ingenioso y específico que caracteriza a Pixar en otras producciones. Los tres hermanos trillizos menores de Mérida resultan encantadores en pequeñas dosis, pero se utilizan principalmente como un gag visual recurrente en lugar de personajes con entidad propia, lo cual supone un desperdicio de potencial, dada la gran personalidad que Pixar suele dotar a los personajes secundarios. Además, cabe mencionar que la segunda mitad de la película, una vez que Mérida y Elinor, la osa, corren por el bosque, decae ligeramente antes de que el enfrentamiento con Mor'du retome el ritmo. Y comparado con los golpes emocionales que Pixar ya había demostrado que podía dar, el abandono en Toy Story 2, el comienzo de Up, la resolución de Brave, aunque satisfactoria, va un poco más segura. Resuelve con calidez en lugar de devastadoramente, lo cual no es exactamente un defecto, pero es parte de la razón por la que la película no permanece en la conversación cultural como lo hacen sus hermanas más impactantes. Fergus va a la habitación de Elinor y encuentra su vestido que quedó después de su transformación, lo que le hace creer que fue asesinada por Mor'du. Después de perder temporalmente su humanidad de nuevo y atacar a Fergus, Elinor huye del castillo con culpa después de lastimar accidentalmente a Mérida durante la prueba. Confundiendo a la reina con Mor'du, Fergus persigue vengativamente al oso con los otros clanes, encerrando a Mérida en el castillo para su seguridad. Hamish, Hubert y Harris, que se han convertido en cachorros de oso después de comer el pastel encantado, ayudan a liberar a Mérida, recuperando la llave de la criada Maudie. Ella repara el tapiz mientras Fergus y los clanes persiguen y capturan a Elinor, llevándola de vuelta al círculo de menires, frustrando sus planes justo antes de que el verdadero Mor'du llegue para atacar. Mor'du ataca a Mérida, pero Elinor interviene, lo que finalmente provoca que Mor'du sea aplastado por un menhir que se derrumba, muriendo en el acto. El espíritu del príncipe es liberado, quien agradece en silencio a Mérida y Elinor por liberarlo de la maldición del oso, antes de transformarse en una bruma y desaparecer. A pesar de la recepción mixta de la crítica en comparación con el nivel habitual de Pixar, Brave ganó el premio Oscar a la mejor película de animación y ocupa un lugar realmente importante en la historia del estudio como su primera película centrada en una protagonista femenina y su primer cuento de hadas, en el sentido tradicional, en lugar de una premisa original de alto concepto. Mérida fue posteriormente incorporada a la franquicia de princesas de Disney, lo que generó una pequeña controversia cuando un rediseño promocional inicial adelgazó su figura y suavizó sus rasgos para fines comerciales, provocando suficiente rechazo público como para que Pixar y Disney dieran marcha atrás en el rediseño. Es una pequeña nota al pie extraña que dice mucho sobre cómo se trata de manera diferente a un personaje creado para subvertir los estereotipos de princesa en el momento en que se la vuelve a presentar como tal. Yo la llamaría una de las películas más discretamente ambiciosas de Pixar, precisamente porque no busca un momento de grandes emociones, como lo hacen muchas de las obras más queridas del estudio. Es una historia más pequeña y doméstica sobre dos personas tercas que se aman, pero no parecen poder decirlo, envuelta en un paquete genuinamente hermoso y empapado de folclore. Tiene fallas reales en el ritmo y en algunos de sus instintos cómicos más amplios,
y su historia de producción probablemente explica por qué nunca se siente como una visión completamente fluida. Pero la esencia de la historia, esa relación madre-hija, está tratada con un nivel de matices y sobriedad que, en mi opinión, muchas películas de animación aún no han logrado igualar. Rastro de fuegos fatuos, un bonito detalle del folclore celta integrado directamente en la trama, en lugar de ser solo un elemento decorativo, que la lleva a la cabaña de una bruja. Ella pide un hechizo para cambiar a su madre, con la esperanza de que Elinor sea menos controladora. La bruja, al más puro estilo de los cuentos de hadas, le concede exactamente lo que pidió, y nada parecido a lo que pretendía. Elinor se transforma en un oso. Es aquí donde la película da un giro, pasando de las intrigas palaciegas a algo más parecido a una comedia de supervivencia con toques de misión de rescate. Solo que la persona rescatada es también el monstruo que ahora persigue todo el reino. Mérida debe ocultar a su madre transformada de su propio padre, mantener la paz entre los clanes visitantes y encontrar la manera de revertir el hechizo antes de que sea permanente. Un detalle que, en mi opinión, no recibe suficiente atención, está ligado a un plazo emocional real. El hechizo se sella al segundo amanecer a menos que Mérida pueda reparar el vínculo que rompió, simbolizado por la reparación de un tapiz rasgado que representa a la familia. Es un ejemplo de guión realmente elegante. Lo mágico y lo emocional están en juego. No se trata solo de una carrera contrarreloj, ella se esfuerza por arreglar la relación real, y la película te proporciona un objeto físico para representarlo, de modo que un niño de 7 años que la vea pueda entender la metáfora sin que nadie tenga que explicársela. La segunda mitad de la película muestra a Mérida y a Elinor, convertida en osa, huyendo por el bosque, reaprendiendo poco a poco a comunicarse sin palabras, ya que Elinor ya no puede hablar, y esa es una ingeniosa trampa narrativa. ¿Cómo se puede contar una historia de reconciliación cuando una de las partes no puede hablar? La respuesta que ofrece la película reside en el lenguaje corporal, la paciencia y el redescubrimiento gradual de los instintos de Elinor como animal, lo que la despoja de su rol de reina y deja solo a la madre. Es una inversión interesante, la verdad. La persona que se ve limitada por la ceremonia y el deber durante todo el primer acto es la que logra liberarse de todo eso, literalmente, y convertirse en algo más primitivo y auténtico. Creo que esta es la decisión más interesante de toda la película. Bravi se estrenó en 2012 y hasta ese momento prácticamente todas las grandes historias animadas de princesas giraban en torno al amor romántico como motor central de la trama. Alguien se enamora, surge un obstáculo, el amor triunfa. Brave no sigue ese patrón. No hay ninguna subtrama romántica para Mérida. Ninguna. Los 3 pretendientes que se le presentan son tratados casi como alivio cómico y, lo que es crucial, la película nunca resuelve su historia emparejándola con ninguno de ellos, ni con nadie. Su final no es una boda. Es su madre volviendo a ser humana y ambas cabalgando juntas, después de haberse escuchado mutuamente por primera vez en la película. Es una decisión estructural sutilmente radical. El clímax emocional de una película animada de un gran estudio es un abrazo entre madre e hija, no un beso. Y funciona porque la película se esfuerza por mostrar que ambas mujeres se equivocan de forma creíble. Elinor no es una tirana de dibujos animados. Cree sinceramente que la tradición y el deber son la forma de proteger a las personas que amas, porque es la única herramienta que ha tenido. Mérida tampoco es una rebelde de dibujos animados. No lucha por nada externo como un chico o una aventura. Lucha por el derecho básico a ser escuchada como persona. Ninguno de los dos es presentado como el villano por eso. La película te pide que aceptes ambas verdades a la vez, y sinceramente eso es más difícil de lograr que el típico "el bueno vence al malo". Mérida merece un análisis más profundo,
porque a menudo se la reduce en la memoria colectiva a la princesa arquera marimacho, y eso la infravalora. Con la voz de Kelly MacDonald, es terca hasta la médula, de carácter fuerte, profundamente leal a su familia incluso cuando está furiosa con ellos. Y aquí es donde creo que se pasa por alto, se le permite equivocarse. Ella provoca toda la crisis de la película con una decisión impulsiva y mal meditada. La historia no la exime de responsabilidad por ello. Su arco argumental no es demostrar que todos los demás están equivocados, sino arreglar el desastre que creó su propia imprudencia, lo cual representa una evolución de personaje mucho más madura que la de la mayoría de los protagonistas animados de esa época. Elinor, interpretada por Emma Thompson, realiza un trabajo físico y silencioso en la segunda mitad de la película, dado que pierde la voz durante la mayor parte de ella. Según se informa, los animadores estudiaron a fondo el comportamiento de los osos reales para que la forma de oso de Elinor pudiera conservar rasgos reconocibles de su personalidad humana: la ceja levantada, el suspiro de exasperación, los momentos de genuina ternura, sin caer nunca en lo ridículo. Es un reto difícil lograr que un depredador alfa parezca una madre sin restarle importancia al peligro que representa para el resto del reino, y el equipo de animación lo consigue en gran medida. Brav fue una auténtica joya para Pixar, y vale la pena hablar de por qué. Las tierras altas están representadas con una belleza melancólica, de niebla y musgo, que se inclina más hacia una iluminación pictórica, casi de cuento de hadas, que las películas anteriores de Pixar, más centradas en los colores primarios. Los bosques y los menhires dispersos por el paisaje transmiten una auténtica sensación de escala, evocando yacimientos megalíticos reales como los círculos de piedra de Escocia, sin copiar directamente ningún lugar en particular. Pero la conversación técnica en torno a esta película siempre vuelve a un mismo punto: el cabello de Mérida. Los animadores de Pixar crearon un sistema de simulación completamente nuevo solo para recrear de forma realista su abundante melena rizada y pelirroja, ya que las herramientas existentes en el estudio no podían animar de forma convincente tantos mechones individuales, tan apretados, interactuando con el viento, el movimiento y el contacto físico sin que pareciera un casco sólido o un desastre encrespado. Se convirtió en una especie de caso de estudio interno en los círculos de animación sobre la enorme cantidad de potencia de procesamiento y herramientas personalizadas que la banda sonora de Patrick Doyle se apoya en gran medida en la instrumentación tradicional escocesa y celta: violines, gaitas, percusión que parece sacada de un sailid más que de una típica partitura orquestal, y contribuye enormemente a anclar la ambientación de la película. Las canciones que aparecen a lo largo de la película, interpretadas por artistas inmersos en esa tradición folclórica, refuerzan el tono mítico y de cuento junto a la chimenea que la película busca desde sus primeros fotogramas, donde la narración inicial de Mérida enmarca todo explícitamente como una leyenda que se vuelve a contar. Es un recurso narrativo inteligente, de hecho, porque le permite a la película recurrir a la lógica del folclore, maldiciones, espíritus, brujas, sin necesidad de sobreexplicar las reglas de su propio sistema mágico, como muchas películas de fantasía se ven obligadas a hacer. 10 años después, Mérida descubre que está prometida al hijo de uno de los aliados de su padre. Negarse al compromiso podría perjudicar a Dunbroch. Elinor le recuerda a Mérida la leyenda de un príncipe cuyo orgullo y negativa a obedecer a su padre destruyeron su reino. Los jefes de los clanes aliados y sus primogénitos llegan para competir en los Juegos de las Tierras Altas por la mano de Mérida. Interrumpiendo las reglas, Mérida anuncia que, como primogénita de su clan, competirá por su propia mano. Tras vencer fácilmente a sus pretendientes, Elinor la confronta en privado por su rebeldía y desobediencia.
Cuando Mérida, furiosa, daña el tapiz familiar con una espada, separándose así de su familia, Elinor arroja su arco al fuego en un arrebato de ira. Mérida, entre lágrimas, huye al bosque en su caballo Angus, mientras Elinor recupera rápidamente el arco del fuego, arrepentida. Al encontrarse junto a un círculo de menhires, Mérida vuelve a toparse con las volutas, que la guían hasta la cabaña de una anciana bruja, que trabaja como talladora de madera. Allí, Mérida negocia un hechizo para transformar a Elinor. La bruja le da un pastel encantado antes de que Mérida regrese al castillo. Elinor come el pastel y se transforma en un oso, incapaz de hablar, pero conservando la mayor parte de su conciencia humana. Escapando de Fergus y los demás clanes con la ayuda de sus hermanos, trillizos Hamish, Hubert y Harris, Mérida regresa a la cabaña abandonada de la bruja con Elinor y descubre un mensaje. Debe reparar el vínculo roto por el orgullo antes del segundo amanecer, o el hechizo se volverá permanente. Presa del pánico, Mérida arroja las demás pociones del mensaje, sobrecargando el caldero. Elinor protege a su hija mientras la explosión destruye la cabaña. Cuando empieza a llover, Mérida y Elinor deciden pasar la noche en lo que queda de la cabaña, preguntándose cómo podrán romper la maldición. Al día siguiente, mientras fortalecen su vínculo, Elinor comienza a perder su humanidad intermitentemente, y pronto ambas siguen las volutas que las conducen a las ruinas de un antiguo reino. Allí se encuentran con Mor'du y descubren que él era el príncipe de la leyenda. Mérida es atacada por Mor'du, que vive en las ruinas, pero escapa con la ayuda de Elinor. Esta es la parte de la historia que la mayoría de los espectadores casuales desconocen y, sinceramente, explica mucho sobre el tono algo irregular de la película final. Brave fue concebida y dirigida originalmente por Brenda Chapman, quien propuso la historia en parte a partir de su propia relación con su hija. A mitad de la producción, Chapman fue apartada de la dirección y reemplazada por Mark Andrews, alegando Pixar diferencias creativas sobre cómo debía desarrollarse la historia. Chapman conservó los créditos de codirectora y guionista, lo que técnicamente la convirtió en la primera mujer en dirigir una película de Pixar, aunque no llegó a completar el proyecto. Desde fuera es realmente difícil discernir con exactitud qué decisiones del montaje final se deben a la visión original de Chapman y cuáles a las revisiones de Andrews. Sin embargo, conocer esta historia influye en la sensación de cierta desconexión tonal en algunas partes de la película. El material íntimo y conmovedor sobre la relación madre-hija se mezcla con la comedia más burlesca protagonizada por los trillizos y los torpes lores, casi como si fueran dos películas distintas compartiendo pantalla ocasionalmente. Este defecto no se percibe necesariamente sin el contexto, pero una vez que se conoce, resulta difícil ignorar las fisuras. Para ser justos, Brave no es perfecta, y vale la pena reconocerlo con honestidad en lugar de simplemente elogiarla. El humor de los tres señores y sus clanes en constante disputa se extiende demasiado en algunos momentos, y recurre a gags bastante básicos y recurrentes. Exhibiciones obscenas, peleas con comida, riñas tontas, que se asemejan más a una comedia medieval genérica que al humor más ingenioso y específico que caracteriza a Pixar en otras producciones. Los tres hermanos trillizos menores de Mérida resultan encantadores en pequeñas dosis, pero se utilizan principalmente como un gag visual recurrente en lugar de personajes con entidad propia, lo cual supone un desperdicio de potencial, dada la gran personalidad que Pixar suele dotar a los personajes secundarios. Además, cabe mencionar que la segunda mitad de la película, una vez que Mérida y Elinor, la osa, corren por el bosque, decae ligeramente antes de que el enfrentamiento con Mor'du retome el ritmo. Y comparado con los golpes emocionales que Pixar ya había demostrado que podía dar,
el abandono en Toy Story 2, el comienzo de Up, la resolución de Brave, aunque satisfactoria, va un poco más segura. Resuelve con calidez en lugar de devastadoramente, lo cual no es exactamente un defecto, pero es parte de la razón por la que la película no permanece en la conversación cultural como lo hacen sus hermanas más impactantes. Fergus va a la habitación de Elinor y encuentra su vestido que quedó después de su transformación, lo que le hace creer que fue asesinada por Mor'du. Después de perder temporalmente su humanidad de nuevo y atacar a Fergus, Elinor huye del castillo con culpa después de lastimar accidentalmente a Mérida durante la prueba. Confundiendo a la reina con Mor'du, Fergus persigue vengativamente al oso con los otros clanes, encerrando a Mérida en el castillo para su seguridad. Hamish, Hubert y Harris, que se han convertido en cachorros de oso después de comer el pastel encantado, ayudan a liberar a Mérida, recuperando la llave de la criada Modi. Ella repara el tapiz mientras Fergus y los clanes persiguen y capturan a Elinor, llevándola de vuelta al círculo de menhires, frustrando sus planes justo antes de que el verdadero Mor'du llegue para atacar. Mor'du ataca a Mérida, pero Elinor interviene, lo que finalmente provoca que Mor'du sea aplastado por un menhir que se derrumba, muriendo en el acto. El espíritu del príncipe es liberado, quien agradece en silencio a Mérida y Elinor por liberarlo de la maldición del oso, antes de transformarse en una bruma y desaparecer. A pesar de la recepción mixta de la crítica en comparación con el nivel habitual de Pixar, Brave ganó el premio Oscar a la mejor película de animación y ocupa un lugar realmente importante en la historia del estudio como su primera película centrada en una protagonista femenina y su primer cuento de hadas, en el sentido tradicional, en lugar de una premisa original de alto concepto. Mérida fue posteriormente incorporada a la franquicia de princesas de Disney, lo que generó una pequeña controversia cuando un rediseño promocional inicial adelgazó su figura y suavizó sus rasgos para fines comerciales, provocando suficiente rechazo público como para que Pixar y Disney dieran marcha atrás en el rediseño. Es una pequeña nota al pie extraña que dice mucho sobre cómo se trata de manera diferente a un personaje creado para subvertir los estereotipos de princesa en el momento en que se la vuelve a presentar como tal. Yo la llamaría una de las películas más discretamente ambiciosas de Pixar, precisamente porque no busca un momento de grandes emociones, como lo hacen muchas de las obras más queridas del estudio. Es una historia más pequeña y doméstica sobre dos personas tercas que se aman, pero no parecen poder decirlo, envuelta en un paquete genuinamente hermoso y empapado de folclore. Tiene fallas reales en el ritmo y en algunos de sus instintos cómicos más amplios, y su historia de producción probablemente explica por qué nunca se siente como una visión completamente fluida. Pero la esencia de la historia, esa relación madre-hija, está tratada con un nivel de matices y sobriedad que, en mi opinión, muchas películas de animación aún no han logrado igualar. Rastro de fuegos fatuos, un bonito detalle del folclore celta integrado directamente en la trama, en lugar de ser solo un elemento decorativo, que la lleva a la cabaña de una bruja. Ella pide un hechizo para cambiar a su madre, con la esperanza de que Elinor sea menos controladora. La bruja, al más puro estilo de los cuentos de hadas, le concede exactamente lo que pidió, y nada parecido a lo que pretendía. Elinor se transforma en un oso. Es aquí donde la película da un giro, pasando de las intrigas palaciegas a algo más parecido a una comedia de supervivencia con toques de misión de rescate. Solo que la persona rescatada es también el monstruo que ahora persigue todo el reino. Mérida debe ocultar a su madre transformada de su propio padre, mantener la paz entre los clanes visitantes y encontrar la manera de revertir el hechizo antes de que sea permanente.
Un detalle que, en mi opinión, no recibe suficiente atención, está ligado a un plazo emocional real. El hechizo se sella al segundo amanecer a menos que Mérida pueda reparar el vínculo que rompió, simbolizado por la reparación de un tapiz rasgado que representa a la familia. Es un ejemplo de guión realmente elegante. Lo mágico y lo emocional están en juego. No se trata solo de una carrera contrarreloj, ella se esfuerza por arreglar la relación real, y la película te proporciona un objeto físico para representarlo, de modo que un niño de 7 años que la vea pueda entender la metáfora sin que nadie tenga que explicársela. La segunda mitad de la película muestra a Mérida y a Elinor, convertida en osa, huyendo por el bosque, reaprendiendo poco a poco a comunicarse sin palabras, ya que Elinor ya no puede hablar, y esa es una ingeniosa trampa narrativa. ¿Cómo se puede contar una historia de reconciliación cuando una de las partes no puede hablar? La respuesta que ofrece la película reside en el lenguaje corporal, la paciencia y el redescubrimiento gradual de los instintos de Elinor como animal, lo que la despoja de su rol de reina y deja solo a la madre. Es una inversión interesante, la verdad. La persona que se ve limitada por la ceremonia y el deber durante todo el primer acto es la que logra liberarse de todo eso, literalmente, y convertirse en algo más primitivo y auténtico. Creo que esta es la decisión más interesante de toda la película. Bravi se estrenó en 2012 y hasta ese momento prácticamente todas las grandes historias animadas de princesas giraban en torno al amor romántico como motor central de la trama. Alguien se enamora, surge un obstáculo, el amor triunfa. Brave no sigue ese patrón. No hay ninguna subtrama romántica para Mérida. Ninguna. Los 3 pretendientes que se le presentan son tratados casi como alivio cómico y, lo que es crucial, la película nunca resuelve su historia emparejándola con ninguno de ellos, ni con nadie. Su final no es una boda. Es su madre volviendo a ser humana y ambas cabalgando juntas, después de haberse escuchado mutuamente por primera vez en la película. Es una decisión estructural sutilmente radical. El clímax emocional de una película animada de un gran estudio es un abrazo entre madre e hija, no un beso. Y funciona porque la película se esfuerza por mostrar que ambas mujeres se equivocan de forma creíble. Elinor no es una tirana de dibujos animados. Cree sinceramente que la tradición y el deber son la forma de proteger a las personas que amas, porque es la única herramienta que ha tenido. Mérida tampoco es una rebelde de dibujos animados. No lucha por nada externo como un chico o una aventura. Lucha por el derecho básico a ser escuchada como persona. Ninguno de los dos es presentado como el villano por eso. La película te pide que aceptes ambas verdades a la vez, y sinceramente eso es más difícil de lograr que el típico "el bueno vence al malo". Mérida merece un análisis más profundo, porque a menudo se la reduce en la memoria colectiva a la princesa arquera marimacho, y eso la infravalora. Con la voz de Kelly MacDonald, es terca hasta la médula, de carácter fuerte, profundamente leal a su familia incluso cuando está furiosa con ellos. Y aquí es donde creo que se pasa por alto, se le permite equivocarse. Ella provoca toda la crisis de la película con una decisión impulsiva y mal meditada. La historia no la exime de responsabilidad por ello. Su arco argumental no es demostrar que todos los demás están equivocados, sino arreglar el desastre que creó su propia imprudencia, lo cual representa una evolución de personaje mucho más madura que la de la mayoría de los protagonistas animados de esa época. Elinor, interpretada por Emma Thompson, realiza un trabajo físico y silencioso en la segunda mitad de la película, dado que pierde la voz durante la mayor parte de ella. Según se informa, los animadores estudiaron a fondo el comportamiento de los osos reales para que la forma de oso de Elinor pudiera conservar rasgos reconocibles de su personalidad humana: la ceja levantada, el suspiro de exasperación, los momentos de genuina ternura.
sin caer nunca en lo ridículo. Es un reto difícil lograr que un depredador alfa parezca una madre sin restarle importancia al peligro que representa para el resto del reino, y el equipo de animación lo consigue en gran medida. Brave fue una auténtica joya para Pixar, y vale la pena hablar de por qué. Las tierras altas están representadas con una belleza melancólica, de niebla y musgo, que se inclina más hacia una iluminación pictórica, casi de cuento de hadas, que las películas anteriores de Pixar, más centradas en los colores primarios. Los bosques y los menhires dispersos por el paisaje transmiten una auténtica sensación de escala, evocando yacimientos megalíticos reales como los círculos de piedra de Escocia, sin copiar directamente ningún lugar en particular. Pero la conversación técnica en torno a esta película siempre vuelve a un mismo punto: el cabello de Mérida. Los animadores de Pixar crearon un sistema de simulación completamente nuevo solo para recrear de forma realista su abundante melena rizada y pelirroja, ya que las herramientas existentes en el estudio no podían animar de forma convincente tantos mechones individuales, tan apretados, interactuando con el viento, el movimiento y el contacto físico sin que pareciera un casco sólido o un desastre encrespado. Se convirtió en una especie de caso de estudio interno en los círculos de animación sobre la enorme cantidad de potencia de procesamiento y herramientas personalizadas que la banda sonora de Patrick Doyle se apoya en gran medida en la instrumentación tradicional escocesa y celta: violines, gaitas, percusión que parece sacada de un sailid más que de una típica partitura orquestal, y contribuye enormemente a anclar la ambientación de la película. Las canciones que aparecen a lo largo de la película, interpretadas por artistas inmersos en esa tradición folclórica, refuerzan el tono mítico y de cuento junto a la chimenea que la película busca desde sus primeros fotogramas, donde la narración inicial de Mérida enmarca todo explícitamente como una leyenda que se vuelve a contar. Es un recurso narrativo inteligente, de hecho, porque le permite a la película recurrir a la lógica del folclore, maldiciones, espíritus, brujas, sin necesidad de sobreexplicar las reglas de su propio sistema mágico, como muchas películas de fantasía se ven obligadas a hacer. 10 años después, Mérida descubre que está prometida al hijo de uno de los aliados de su padre. Negarse al compromiso podría perjudicar a Dunbroch. Elinor le recuerda a Mérida la leyenda de un príncipe cuyo orgullo y negativa a obedecer a su padre destruyeron su reino. Los jefes de los clanes aliados y sus primogénitos llegan para competir en los Juegos de las Tierras Altas por la mano de Mérida. Interrumpiendo las reglas, Mérida anuncia que, como primogénita de su clan, competirá por su propia mano. Tras vencer fácilmente a sus pretendientes, Elinor la confronta en privado por su rebeldía y desobediencia. Cuando Mérida, furiosa, daña el tapiz familiar con una espada, separándose así de su familia, Elinor arroja su arco al fuego en un arrebato de ira. Mérida, entre lágrimas, huye al bosque en su caballo Angus, mientras Elinor recupera rápidamente el arco del fuego, arrepentida. Al encontrarse junto a un círculo de menhires, Mérida vuelve a toparse con las volutas, que la guían hasta la cabaña de una anciana bruja, que trabaja como talladora de madera. Allí, Mérida negocia un hechizo para transformar a Elinor. La bruja le da un pastel encantado antes de que Mérida regrese al castillo. Elinor come el pastel y se transforma en un oso, incapaz de hablar, pero conservando la mayor parte de su conciencia humana. Escapando de Fergus y los demás clanes con la ayuda de sus hermanos, trillizos Hamish, Hubert y Harris, Mérida regresa a la cabaña abandonada de la bruja con Elinor y descubre un mensaje. Debe reparar el vínculo roto por el orgullo antes del segundo amanecer, o el hechizo se volverá permanente. Presa del pánico, Mérida arroja las demás pociones del mensaje sobrecargando el caldero.
Elinor protege a su hija mientras la explosión destruye la cabaña. Cuando empieza a llover, Mérida y Elinor deciden pasar la noche en lo que queda de la cabaña, preguntándose cómo podrán romper la maldición. Al día siguiente, mientras fortalecen su vínculo, Elinor comienza a perder su humanidad intermitentemente, y pronto ambas siguen las volutas que las conducen a las ruinas de un antiguo reino. Allí se encuentran con Mor'du y descubren que él era el príncipe de la leyenda. Mérida es atacada por Mor'du, que vive en las ruinas, pero escapa con la ayuda de Elinor. Esta es la parte de la historia que la mayoría de los espectadores casuales desconocen y, sinceramente, explica mucho sobre el tono algo irregular de la película final. Brave fue concebida y dirigida originalmente por Brenda Chapman, quien propuso la historia en parte a partir de su propia relación con su hija. A mitad de la producción, Chapman fue apartada de la dirección y reemplazada por Mark Andrews, alegando Pixar diferencias creativas sobre cómo debía desarrollarse la historia. Chapman conservó los créditos de codirectora y guionista, lo que técnicamente la convirtió en la primera mujer en dirigir una película de Pixar, aunque no llegó a completar el proyecto. Desde fuera es realmente difícil discernir con exactitud qué decisiones del montaje final se deben a la visión original de Chapman y cuáles a las revisiones de Andrews. Sin embargo, conocer esta historia influye en la sensación de cierta desconexión tonal en algunas partes de la película. El material íntimo y conmovedor sobre la relación madre-hija se mezcla con la comedia más burlesca protagonizada por los trillizos y los torpes lores, casi como si fueran dos películas distintas compartiendo pantalla ocasionalmente. Este defecto no se percibe necesariamente sin el contexto, pero una vez que se conoce, resulta difícil ignorar las fisuras. Para ser justos, Brave no es perfecta, y vale la pena reconocerlo con honestidad en lugar de simplemente elogiarla. El humor de los tres señores y sus clanes en constante disputa se extiende demasiado en algunos momentos, y recurre a gags bastante básicos y recurrentes. Exhibiciones obscenas, peleas con comida, riñas tontas, que se asemejan más a una comedia medieval genérica que al humor más ingenioso y específico que caracteriza a Pixar en otras producciones. Los tres hermanos trillizos menores de Mérida resultan encantadores en pequeñas dosis, pero se utilizan principalmente como un gag visual recurrente en lugar de personajes con entidad propia, lo cual supone un desperdicio de potencial, dada la gran personalidad que Pixar suele dotar a los personajes secundarios. Además, cabe mencionar que la segunda mitad de la película, una vez que Mérida y Elinor, la osa, corren por el bosque, decae ligeramente antes de que el enfrentamiento con Mor'du retome el ritmo. Y comparado con los golpes emocionales que Pixar ya había demostrado que podía dar, el abandono en Toy Story 2, el comienzo de Up, la resolución de Brave, aunque satisfactoria, va un poco más segura. Resuelve con calidez en lugar de devastadoramente, lo cual no es exactamente un defecto, pero es parte de la razón por la que la película no permanece en la conversación cultural como lo hacen sus hermanas más impactantes. Fergus va a la habitación de Elinor y encuentra su vestido que quedó después de su transformación, lo que le hace creer que fue asesinada por Mor'du. Después de perder temporalmente su humanidad de nuevo y atacar a Fergus, Elinor huye del castillo con culpa después de lastimar accidentalmente a Mérida durante la prueba. Confundiendo a la reina con Mor'du, Fergus persigue vengativamente al oso con los otros clanes, encerrando a Mérida en el castillo para su seguridad. Hamish, Hubert y Harris, que se han convertido en cachorros de oso después de comer el pastel encantado, ayudan a liberar a Mérida, recuperando la llave de la criada Maudie. Ella repara el tapiz mientras Fergus y los clanes persiguen y capturan a Elinor, llevándola de vuelta al círculo de menhires,
frustrando sus planes justo antes de que el verdadero Mor'du llegue para atacar. Mor'du ataca a Mérida, pero Elinor interviene, lo que finalmente provoca que Mor'du sea aplastado por un menhir que se derrumba, muriendo en el acto. El espíritu del príncipe es liberado, quien agradece en silencio a Mérida y Elinor por liberarlo de la maldición del oso, antes de transformarse en una bruma y desaparecer. A pesar de la recepción mixta de la crítica en comparación con el nivel habitual de Pixar, Brave ganó el premio Oscar a la mejor película de animación y ocupa un lugar realmente importante en la historia del estudio como su primera película centrada en una protagonista femenina y su primer cuento de hadas, en el sentido tradicional, en lugar de una premisa original de alto concepto. Mérida fue posteriormente incorporada a la franquicia de princesas de Disney, lo que generó una pequeña controversia cuando un rediseño promocional inicial adelgazó su figura y suavizó sus rasgos para fines comerciales, provocando suficiente rechazo público como para que Pixar y Disney dieran marcha atrás en el rediseño. Es una pequeña nota al pie extraña que dice mucho sobre cómo se trata de manera diferente a un personaje creado para subvertir los estereotipos de princesa en el momento en que se la vuelve a presentar como tal. Yo la llamaría una de las películas más discretamente ambiciosas de Pixar, precisamente porque no busca un momento de grandes emociones, como lo hacen muchas de las obras más queridas del estudio. Es una historia más pequeña y doméstica sobre dos personas tercas que se aman, pero no parecen poder decirlo, envuelta en un paquete genuinamente hermoso y empapado de folclore. Tiene fallas reales en el ritmo y en algunos de sus instintos cómicos más amplios, y su historia de producción probablemente explica por qué nunca se siente como una visión completamente fluida. Pero la esencia de la historia, esa relación madre-hija, está tratada con un nivel de matices y sobriedad que, en mi opinión, muchas películas de animación aún no han logrado igualar. Discernir con exactitud qué decisiones del montaje final se deben a la visión original de Chapman y cuáles a las revisiones de Andrews. Sin embargo, conocer esta historia influye en la sensación de cierta desconexión tonal en algunas partes de la película. El material íntimo y conmovedor sobre la relación madre-hija se mezcla con la comedia más burlesca protagonizada por los trillizos y los torpes lores, casi como si fueran dos películas distintas compartiendo pantalla ocasionalmente. Este defecto no se percibe necesariamente sin el contexto, pero una vez que se conoce, resulta difícil ignorar las fisuras. Para ser justos, Brave no es perfecta, y vale la pena reconocerlo con honestidad en lugar de simplemente elogiarla. El humor de los tres señores y sus clanes en constante disputa se extiende demasiado en algunos momentos, y recurre a gags bastante básicos y recurrentes. Exhibiciones obscenas, peleas con comida, riñas tontas, que se asemejan más a una comedia medieval genérica que al humor más ingenioso y específico que caracteriza a Pixar en otras producciones. Los tres hermanos trillizos menores de Mérida resultan encantadores en pequeñas dosis, pero se utilizan principalmente como un gag visual recurrente en lugar de personajes con entidad propia, lo cual supone un desperdicio de potencial, dada la gran personalidad que Pixar suele dotar a los personajes secundarios. Además, cabe mencionar que la segunda mitad de la película, una vez que Mérida y Elinor, la osa, corren por el bosque, decae ligeramente antes de que el enfrentamiento con Mor'du retome el ritmo. Y comparado con los golpes emocionales que Pixar ya había demostrado que podía dar, el abandono en Toy Story 2, el comienzo de Up, la resolución de Brave, aunque satisfactoria, va un poco más segura. Resuelve con calidez en lugar de devastadoramente, lo cual no es exactamente un defecto,
pero es parte de la razón por la que la película no permanece en la conversación cultural como lo hacen sus hermanas más impactantes. Fergus va a la habitación de Elinor y encuentra su vestido que quedó después de su transformación, lo que le hace creer que fue asesinada por Mor'du. Después de perder temporalmente su humanidad de nuevo y atacar a Fergus, Elinor huye del castillo con culpa después de lastimar accidentalmente a Mérida durante la prueba. Confundiendo a la reina con Mor'du, Fergus persigue vengativamente al oso con los otros clanes, encerrando a Mérida en el castillo para su seguridad. Hamish, Hubert y Harris, que se han convertido en cachorros de oso después de comer el pastel encantado, ayudan a liberar a Mérida, recuperando la llave de la criada Modi. Ella repara el tapiz mientras Fergus y los clanes persiguen y capturan a Elinor, llevándola de vuelta al círculo de menhires, frustrando sus planes justo antes de que el verdadero Mor'du llegue para atacar. Mor'du ataca a Mérida, pero Elinor interviene, lo que finalmente provoca que Mor'du sea aplastado por un menhir que se derrumba, muriendo en el acto. El espíritu del príncipe es liberado, quien agradece en silencio a Mérida y Elinor por liberarlo de la maldición del oso, antes de transformarse en una bruma y desaparecer. A pesar de la recepción mixta de la crítica en comparación con el nivel habitual de Pixar, Brave ganó el premio Oscar a la mejor película de animación y ocupa un lugar realmente importante en la historia del estudio como su primera película centrada en una protagonista femenina y su primer cuento de hadas, en el sentido tradicional, en lugar de una premisa original de alto concepto. Mérida fue posteriormente incorporada a la franquicia de princesas de Disney, lo que generó una pequeña controversia cuando un rediseño promocional inicial adelgazó su figura y suavizó sus rasgos para fines comerciales, provocando suficiente rechazo público como para que Pixar y Disney dieran marcha atrás en el rediseño. Es una pequeña nota al pie extraña que dice mucho sobre cómo se trata de manera diferente a un personaje creado para subvertir los estereotipos de princesa en el momento en que se la vuelve a presentar como tal. Yo la llamaría una de las películas más discretamente ambiciosas de Pixar, precisamente porque no busca un momento de grandes emociones, como lo hacen muchas de las obras más queridas del estudio. Es una historia más pequeña y doméstica sobre dos personas tercas que se aman, pero no parecen poder decirlo, envuelta en un paquete genuinamente hermoso y empapado de folclore. Tiene fallas reales en el ritmo y en algunos de sus instintos cómicos más amplios, y su historia de producción probablemente explica por qué nunca se siente como una visión completamente fluida. Pero la esencia de la historia, esa relación madre-hija, está tratada con un nivel de matices y sobriedad que, en mi opinión, muchas películas de animación aún no han logrado igualar.